amigos y hermanos todos, seguimos en esta reflexión sobre el título de la austeridad a la hospitalidad. Con el tema fronteras más allá, fronteras más acá, fronteras más adentro. Y empezamos diciendo una pregunta. ¿Qué realidades quedan excluidas cuando centramos nuestra atención solo en aquellas más reconocibles y en las más fotografiables, en las más acompañables? Esa es una pregunta que no debemos dejar de plantearnos. El momento del salto que se llama y la respuesta que se da forma parte de una realidad más amplia. Y apenas en un momento el más visible del entramado fronterizo que se extiende más allá, externalización de las fronteras, más acá, internalización y más profundidad de la frontera, en auténticas fronteras invisibles. Y todo ello con el telón de fondo de un contexto de crecimiento, desigualdad entre países y grupos sociales. Y no solamente eso, sino de conflictos bélicos enquistados, de nuevo cuño, de prácticas demasiado parecidas al saqueo que llamamos colonial. Pues bien, prestando un poco de atención, no es difícil darse cuenta de que una doble paradoja se da en esta trama. En primer lugar, por más que se haya reforzado y militarizado el control de puestos fronterizos, por más altos que los muros y vallas hayan crecido, por más concertinas que les hayan coronado la entrada de personas, que se ha detenido, que no se ha detenido. Se ha puesto más difícil, sin duda, y esto hay que verlo. La gente arriesga más. El hambre no tiene fronteras, hermano. Al calor de un mayor control, también ha florecido los negocios de quienes conocen los caminos o tienen los recursos y contactos para pasar. Se ha ampliado el área a controlar porque se diversifican las rutas, es decir, el endurecimiento convoca y hace necesario un endurecimiento mayor en una espiral inagotable, autojustificativa, que resulta y sepulta recursos públicos y estándares de derechos humanos en la misma fosa. Y a la vez, en segundo lugar, con una mirada amplia, las personas que acceden de manera irregular por los puntos fronterizos son
una infame minoría, una gota en el río del flujo de movilidad humana, de entrada y salida, que atestiguan nuestros aeropuertos cada año. Por eso merece la pena fijarse no solo en la valla, sino, como decíamos, en las otras ramificaciones fronterizas, aquellas que suelen quedar invisibilizadas, que no se ven y se entran por otros caminos, los que pueden, que son los mínimos. Otro tema dentro de lo que estamos hablando, es la frontera externalizadas. La frontera española, por ende, la europea, ya no se sitúa en Ceuta y Melilla, como antes. A través de un conjunto de acuerdos y transiciones con países del norte de África, Europa les encarga una parte del control de los flujos y la represión de la migración en tránsito. Como se dice en los documentos oficiales europeos, se trata de la dimensión exterior de la política migratoria e involucran países que ni siquiera cuentan con lindes territoriales con la europea. La colaboración en tales funciones suele establecerse como condición para que dichos países accedan a fondos de cooperación europeos o tratos comerciales favorables. Muchos de estos acuerdos, memorandos de entendimiento, no están abiertos a escrutinios públicos. Las labores subtratadas incluyen el control de documentación emigrante en tránsito, la construcción de centros de atención y la ejecución de deportaciones. A esto le hemos llamado trabajo sucio. Muchas veces se sustancian acuerdos de readmisión. Por ejemplo, los países han de aceptar vueltas a aquellas personas que hayan accedido al territorio o a través de la frontera o la valla. Paradójicamente, como después repetiremos, una parte de estas funciones se financia con los fondos de cooperación al desarrollo dictados, por ejemplo, a formar las fuerzas de seguridad en la lucha contra la inmigración irregular, a la compra de equipamientos para la vigilancia o el desarrollo de las patrullas mixtas. Podemos decir que a través de este mecanismo de externalización, Europa transfiere su hostilidad al emigrante a países donde la figura del emigrante irregular no ha existido nunca. Asume que toda la migración africana en tránsito tiene a Europa como destino, ignorando así las rutas de migración intraafricana. Y una cuestión especial, preocupada desde nuestra perspectiva, es la siguiente: ¿hasta qué punto se responsabiliza Europa de los abusos de los derechos humanos cometidos en el ejercicio de estas funciones subcontratadas? Existe un gran espacio de sombra jurídica en estos acuerdos,
que favorece la impunidad ante el sufrimiento infligido a las personas inmigrantes en su proyecto hacia el norte. Otro tema es la frontera internalizadas. Con ello nos referimos a la internalización de las fronteras cuando éstas se desplazan al interior del territorio estatal. Es el caso de los centros de detención para extranjeros que salpican la geografía europea y norteafricana, en los que los emigrantes indocumentados son recluidos con el fin de devolverlos a sus países. Y en el caso español se trata de los 8 centros de internamiento de extranjeros distribuidos en el territorio. De ellos se aplica, ni más ni menos, la privación forzosa de libertad a personas que no han cometido ningún delito, sino una irregularidad administrativa. Una medida que debiera ser de última ratio, absolutamente excepcional y controlada jurídicamente, se convierte muchas veces en la primera respuesta y con una ratificación judicial formal. Las condiciones de internamiento, como muestran los informes de las entidades especializadas, pueden ser extremadamente duras, y lo son, con acceso limitado o nulo a los derechos básicos, como la salud, la asistencia letrada. No es extraño que con frecuencia se produzcan denuncias por las propias personas internas de la insalubridad de las condiciones. También se han reportado y documentado casos de violencia policial o muerte internos por la falta de atención médica. Las personas detenidas varían en superficies. Muchas veces se trata de gente con gran arraigo en el país, donde llevan viviendo largos años, bien asentadas, con familia. Sin embargo, no ha podido regularizarse su situación, en general por falta de empleo regular o porque sus permisos han expirado y poder ser renovados, sin poder ser renovados, por haberse quedado en el paro. Otras veces, bajo la categoría y el tratamiento como emigrantes irregular, en la rutina de situaciones que van de la explotación sexual a la enfermedad mental, pasando por personas que tendrían derecho a alguna forma de protección internacional. Todo este muestrario de propiedades existenciales que exigirían una respuesta personalizada pasa inadvertida ante esta maquinaria que consagra totalmente la exclusión. Y por último, fronteras interiorizadas. Las fronteras poseen un valor simbólico de performativo, es decir, configuran la forma en que vemos y decimos la realidad. Quienes las atraviesan de forma irregular o de forma regular con vigencia limitada, cargan con ella a sus espaldas, no se les quita de encima, esta vez en forma del estigma social construido en torno al emigrante, que le decimos
clandestino, sin papeles e ilegal. Las personas en situación administrativa irregular son excluidas de determinados derechos sociales. En nuestro contexto, la exclusión sanitaria, que arranca en abril del año 2012, es un ejemplo muy claro, aunque no el único. Evidentemente, las personas en situación administrativa irregular tampoco pueden trabajar regularmente. Sin embargo, muchos, y especialmente muchas, trabajan en la economía sumergida. Esto ha sido especialmente en épocas que acá el mercado de trabajo ha provocado numerosas manos de obra del exterior. Es como si todo el entramado fronterizo del que venimos hablando estuviera diseñado, de hecho, para que la inseguridad jurídica y la vulnerabilidad social que emanan de él domellen a todo un colectivo de trabajadoras y trabajadores pobres. El miedo a ser identificado en una redada, recluido en un CIE, deportado en un vuelo express, actúa con un poderoso mecanismo de disciplina social. Aunque después muchas de las órdenes de expulsión no llegan a ejecutarse, la existencia de la amenaza es suficiente. Mucha gente interioriza, está llena de miedo y se protege de él haciéndose invisible socialmente, desaparece. De esa forma, el estigma de la inseguridad no solo empuja a aceptar condiciones laborales de cada vez peores, sino que dificulta sobremanera la creación de vínculos y de integración en el cuerpo social. La frontera se ha interiorizado. Ahí nos quedamos, seguiremos hablando de ello, de una retórica que retuerce la lógica y construye lo que no queremos, hostilidad. Esto lo dejamos para el próximo vídeo que veremos. Un abrazo, hasta luego, hasta siempre.